Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Empiezo rápido porque vamos un poco mal de tiempo. ¿Fuiste ayer? A ver, ¿a quién? Suat Masí. Por eso tengo esta Argelina. cara argelina, cantante maravillosa, muy buena. Tiene una voz muy especial, un poco es mediterránea, María del Mar Bonet, etcétera, y sobre todo es una mujer con magia, de estas que cuando sale al escenario sabes que algo importante va a pasar. Es decir, tú vas a ver algo perfectamente cosmopolita y yo me voy a ver Wonder Woman con mis hijas, totalmente mainstream y americanizado. En fin. Yo resistí esa tentación y acabé yendo a ver Selfie, que está bien, te ríes menos de lo que dicen, es un poco liviana, pero bueno, se deja ver. Hay que ir al cine. Eso muy bien importante. actuado, el principal actor es muy bueno. Venga, vamos a empezar. Además, es que en esta sección hablamos con mucha frecuencia de medios de comunicación silenciados, de vetos al oficio del periodismo. Informar, sobre decirlo, continúa siendo una actividad peligrosa en muchos países. Ahora también resulta que es diplomáticamente peligrosa. Hoy ponemos la lupa en la cadena de televisión Al Jazeera, fundada en el 96 por el gobierno de Qatar, y su línea editorial molesta a algunos en Arabia Saudí. Vamos a explicar lo que ha pasado, Ramón. Bueno, los países del Golfo, encabezados por Arabia Saudí, han iniciado una especie de boicoteo, o sin especie, un boicoteo a Qatar. Se le acusa de financiar el terrorismo, lo cual, viniendo de Arabia Saudí, resulta una broma. Y bueno, Arabia Saudí emitió hace un par de días una serie de recomendaciones o exigencias, 13 en concreto, y la principal es que cierre Al Jazeera. Sí, la coloca en medio para que no se note. Sí, Al Jazeera tiene dos versiones, la versión inglesa y la versión árabe. Yo escucho la inglesa, o la veo. El árabe es muy importante porque ha unificado de alguna forma la calle árabe. En las primaveras árabes fue muy importante porque transmitió lo que estaba pasando. Esto preocupó mucho a Arabia Saudí porque tuvo mucho miedo a una primavera árabe que derribara la monarquía, y en el fondo también hay más guerras ahí, aparte de Al Jazeera. Está entre la guerra que viven los suníes y los chiíes, Irán y Arabia Saudí, está la guerra de los hermanos musulmanes que apoya a Qatar más o menos frente a los salafistas más radicales que apoya a Arabia Saudí. O sea, hay muchas batallas y, como escribí hoy yo en el periódico de Cataluña, me da la sensación que nosotros, Occidente, estamos perdiendo todas. Además, no solamente fueron quienes mejor cubrieron la primavera árabe, seguramente parte de esa primavera les corresponde a ellos, porque siempre ofrecían diferentes puntos ideológicos, que puede tener un sesgo, pues es posible, pero ¿qué medio no lo tiene, ¿no? Pero era la primera vez que el mundo árabe podía recibir información libre. Al Jazeera es una emisora de primer nivel. La única crítica que le podría hacer a la cadena árabe es que en un principio fue mucho más, no voy a decir laica porque es una palabra que no es muy propia, pero sí quizás más despegada de los asuntos religiosos, y últimamente, según nos va a contar ahora Javier Martín, sí se empiezan a escuchar algunas voces de clérigos salafistas, pero comparados con lo que apoya Arabia Saudí son bastante más moderados. Es que su nacimiento coincidió con aquellos vídeos que distribuía Osama Bin Laden desde sus cavernas, y yo creo que mucha gente llegó a pensar que era una especie de órgano de expresión de Al-Qaeda, y sin embargo era un medio de comunicación que, por razones obvias, eran los primeros en recibir aquellas grabaciones, pero ese estigma ha pesado, pero consiguieron quitárselo para convertirse en una especie de CNN árabe. Sí, la versión inglesa sin duda está al nivel de la CNN, de la BBC, etc. Sí, déjame hablar, como dices, con nuestro amigo Javier Martín, que es delegado de la agencia EFE en el norte de África. Está en Túnez. ¿Cómo estás, Javier? Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Explícanos por qué Al Jazeera despierta tantas ampollas en esos países árabes, especialmente en Arabia Saudí. Bueno, pues Ramón ya ha puesto un poco por delante qué es lo que ha ocurrido exactamente. Yo voy a dar una experiencia personal, casi nunca lo hago, pero yo llegué al Cairo en el año 96 y en aquella época no existía Al Jazeera ni existía prácticamente Internet. Y Al Jazeera empezó en el año 99-2000 y fue una revolución impresionante. O sea, no solamente Arabia Saudí ahora se pone en contra de Al Jazeera, los antiguos dictadores, todos los que cayeron, Mubarak y otros, atacaron muy duramente desde el primer minuto a Al Jazeera, les cortaban la comunicación, prohibían los programas, porque lo que hizo fue una revolución absoluta. Hasta no podemos creer que hasta la llegada de Al Jazeera ningún árabe en ningún país, y eso que son muy defensores de esa causa, había visto nunca un palestino morir, porque las televisiones y las prensas controladas por los gobiernos árabes no ponían esas fotografías y no ponían esas imágenes. Ver a Mohamed Durra cercado por las balas
israelíes en Gaza fue algo que es histórico y que bueno que catapultó a esta cadena. De hecho, son a partir de entonces quienes mejor han cubierto los conflictos con Israel, con mayor número de periodistas sobre el terreno. ¿Y por qué Arabia Saudí? ¿Cuáles son las causas de ese enfrentamiento directo con ese país? Bueno, Arabia Saudí creo que está pasando por una grave crisis, no solamente económica, sino también política y social. Acabamos de ver un golpe de Estado en Palacio para asegurar la dinastía o la rama de los al-Sudairi y garantizar una parte de la familia que va a dominar ese país durante 40 años, que es probablemente la más religiosa y la más dura de todas las ramas saudíes. Estamos viendo que ha perdido todo su poder económico en el momento en el que el petróleo ha dejado de ser necesario para muchos países como Estados Unidos, que se ha convertido en autosuficiente. Estamos viendo cómo ha perdido las primaveras árabes, porque aunque hayan fracasado, la idea de cambio se ha instalado y han crecido movimientos políticos, y ahí es donde está el medio de la cuestión. Han crecido movimientos políticos que le hacen frente a Arabia Saudí. Los hermanos musulmanes lo que dicen es que quieren un gobierno religioso, pero sin los gobernantes corruptos, y eso va directamente a Arabia Saudí, que es un gobierno religioso, pero con unos gobernantes que son corruptos no solo económicamente, sino que se les llama corruptos religiosos. Déjame que incorpore también a un conocido de este programa, de hecho, lo que colabora con nosotros de vez en cuando los sábados en la tertulia de corresponsales, y es amigo, y al saber que íbamos a hablar de esto, que lo hacemos en parte por solidaridad con ellos, está por aquí, es Ayman Zubir, que es el corresponsal de Al Jazeera en España. ¿Cómo estás, Ayman? Buenos días. Buenos días, Javier. Yo ya te he dicho antes que me parece una aberración que cualquier país pida el cierre de cualquier medio de comunicación, salvo que fuera un medio de comunicación, yo que sé, pues que llamar al terrorismo, que no es el caso, ¿no? ¿Es verdad que Arabia Saudí multa, por ejemplo, a los hoteles en donde se puede ver Al Jazeera en las habitaciones? Sí, hay un documento oficial que le pide a los hoteles que supriman todo lo que tenga que ver con Al Jazeera, incluso las cadenas de deportes como beIN Sport. Pero es que la sinrazón, la insensatez va mucho más lejos. O sea, hay penas de 15 años de cárcel para quien escriba un tuit mostrando su solidaridad con Qatar. Ustedes me dirán si conocen un caso parecido, pero la palabra exacta es flipante. Esto es flipante. Describe, para quien no lo sepa, qué es Al Jazeera, por si todavía queda alguien que lo relaciona con esos vídeos que yo mencionaba al principio. Es un gran entramado de comunicación, tenéis un gran buró en Londres, tenéis corresponsales en, yo qué sé, decenas de países, tú entre ellos. No lo digo yo, lo dice mucha gente. Al Jazeera probablemente ha sido el acontecimiento mediático y político más importante en la historia de los últimos 50 años del mundo árabe. Cuando llega Al Jazeera en el 96, que el año pasado cumplimos 20 años, las cadenas oficiales árabes solo utilizaban dos verbos para referirse a sus gobernantes, que era Su Majestad o el presidente ha recibido, y el presidente o Su Majestad se ha despedido de. Al Jazeera rompe este monopolio, empieza a tocar temas tabúes en el mundo árabe, llega a las primaveras árabes, que es cuando creo que ha sido el auge máximo de esta cadena. Dicen que hemos propiciado esas revoluciones, pero el que conozca mínimamente el mundo árabe sabe que las condiciones para esas revoluciones contra dirigentes corruptos, asesinos que llevaban toda la vida en el poder, estaban en esas propias sociedades, y que en algunas ha habido una contrarrevolución, y es probablemente lo que se le pide al Jazeera, o lo que se quiere de su desaparición, es que se sigan cometiendo esas atrocidades y que no haya nadie que lo cuente. Por eso se nos quiere castigar, por eso quieren que desaparezcamos, porque no hay intención de mejorar, de conceder, al fin y al cabo, una democracia real a muchos de los países árabes. Yo quería preguntar a Javier, Donald Trump, ¿de qué van? Porque su ministro de Exteriores
va por una línea de pacificación y tratar de encontrar puentes, y él va poniendo tweets volando todos los puentes. Y recordar que en Qatar hay intereses americanos, hay tropas americanas. Y después ha vendido pero no, armas. No tantos como en Arabia Saudí. Sí, pero ha vendido armas a Arabia Saudí y ahora ha vendido también aviones a Qatar. O sea, ¿esto qué es? ¿Un teatro con negocio de fondo, Javier? Bueno, yo creo que las relaciones son mucho más complejas que el blanco y el negro. Estamos en el fin de ese Oriente Medio polarizado que se inventó la administración Reagan en los años 80, a partir de las primaveras árabes, y yo creo que ese además debemos entenderlo como el gran resultado de las primaveras árabes es que ya no hay dos corrientes o dos brazos, sino que se ha sumado un tercer eje, y ese tercer eje se llama Qatar-Turquía, y ahí las relaciones son muy complejas porque tanto Qatar como Turquía han jugado durante mucho tiempo a varios bandos, y no es fácil discernir hacia qué lado se puede inclinar la balanza. Creo que en el caso de Estados Unidos se está jugando una partida de tahures con dos barajas marcadas, sobre todo porque a Estados Unidos ya solamente le queda un interés en Oriente Medio. Lo hemos visto cómo se ha ido desenganchando en los últimos años, sobre todo desde que declaró su independencia del petróleo, y es la protección del Estado de Israel. Y a partir de ahí, sus relaciones con los árabes están más vinculadas a cómo se va a proteger al Estado de Israel que a otros intereses geopolíticos o geoeconómicos. La guerra en Siria y la guerra en Libia y la situación en Egipto han cambiado bastante el tablero, y es el momento en el que ponemos piezas y manzanas en cada cesto para ver cuál de los cestos es el que finalmente tenemos que comprar. Lo que pasa es que, Javier, da la sensación de que, bueno, nos escandaliza mucho que Trump tenga negocios con Arabia Saudí, pero hay que recordar que nuestra monarquía tiene grandes vínculos también con ese país, y de hecho Amnistía Internacional ha denunciado este año la venta de armamento de España a Arabia Saudí. En ese sentido y en ese contexto geopolítico, Javier, ¿las armas empiezan a sustituir al petróleo como moneda de cambio? Efectivamente, las armas se han convertido en este momento en el sostén que Arabia Saudí intenta lograr para sustituir el petróleo, porque evidentemente si echamos cuentas, Arabia Saudí es el segundo importador de armas del mundo. Eso significa que solamente la India, que tiene una cantidad enorme de habitantes, supera a Arabia Saudí, que tiene 28 millones de habitantes. ¿Qué hace un país como Arabia Saudí llevándose con 28 millones de habitantes esa cantidad de armas? Además, cuando se está claro que no las sabe utilizar o no puede utilizarlas, porque la guerra en Yemen está demostrando que Arabia Saudí no sabe hacer la guerra, que le está pidiendo ayuda a Pakistán para intentar derrotar a los hutis y al antiguo gobierno de Abdullah Saleh. Esas armas se revenden, entran en el mercado secundario, pero incluso en el mercado terciario. El mercado terciario es el mercado negro, claro. Y muchas de esas armas llegan a los grupos de yihadistas y a los grupos radicales. Estamos viendo que por una parte Arabia Saudí apoya religiosamente y políticamente a los grupos yihadistas, pero por una parte indirecta, además no solamente les da financiación, sino que les hace llegar esas armas. Y estos son los que están pidiendo el cierre de Al Jazeera. Javier Martín es delegado de la agencia EFE en el norte de África. Como siempre, mil gracias, Javier, desde Túnez. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Ayman, ¿estáis tranquilos? No sé, ¿tenéis algún mensaje de tranquilidad por parte de vuestros jefes en general? Sí, estamos muy, muy tranquilos. Agradecemos de verdad toda la solidaridad que estamos recibiendo estos días. Y mira, uno hasta nunca se lo ha planteado, pero viendo estas cosas se siente héroe cuando ves que te combaten todas estas potencias, pues es como una medalla, ¿no? Hombre, exacto, que Arabia Saudí te quiera cerrar, cuélgatelo como una medalla, porque es una medalla de honor. Suerte, Ayman Subir, te veo un sábado estos. Hasta luego. Gracias. Y Ramón Lobo, queríamos haber escuchado a Suad Masi, pero quedan solo unos pocos segundos para la desconexión, así que la semana que viene la ponemos otra vez. Venga, hasta luego. Chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.